regrese y una disculpa para todos por la espera. Bueno, para aquellos que les gusta la historia, bueno, empecemos. El gran Sannin Jiraiya se encontraba agitado y lastimado en su modo Zenin imperfecto junto a los viejos sapos Fukasaku y Shima, quienes al igual que él Peliblanco se encontraban exhaustos al estar fusionados a este, mientras un pequeño Naruto en su modo Zenin completo les decía alegremente y con una sonrisa en su rostro que por fin ya tenía nominado su transformación Zenin junto con el Raisen no Jutsu. Ya habían pasado 3 semanas desde que el pequeño rubio se había ido con Jiraiya a entrenar al Monte Myoboku para así poder volver a su nivel Hokage y ayudar aún más en los acontecimientos que estaban por venir, al desactivar su modo Zenin y su fusión con los viejos sapos. Jiraiya, aún adolorido por el encuentro de entrenamiento, le mencionaba a su alumno: si ya de por sí eras más fuerte que yo en tu modo Zenin, no puedo imaginar cuando utilices el poder del Kyuubi en una verdadera batalla. A lo que el pequeño rubio sonrió algo nostálgico al ser alabado por su maestro. Ese sentimiento y esas palabras fue algo que siempre quiso escuchar del Sannin aun cuando era un adulto. Desde el primer día de entrenamiento, Naruto firmó el contrato de los sapos e hizo la prueba con Gamabunda que, a decir verdad, fue más sencillo que la primera vez. También le pidió al sabio pervertido la llave para liberar a Kurama. Al principio el Peliblanco se sentía incómodo al escuchar a Naruto despreocupado que quería liberar el sello donde estaba encerrado el Kyuubi, quien fue el terror en las anteriores generaciones, pero aún así no tenía argumentos válidos para negarse y con algunas dudas procedió a dársela. Flashback, vemos al pequeño Genin tratando de quitar el pergamino de sellado de la jaula en donde un gran zorro desesperado se moría por querer salir, gritando eufórico y presionando a su Jinchuriki, pero en ese instante una voz conocida para ambos los hizo detenerse. Naruto, ¿qué es lo que tratabas de hacer? Mientras una mano aparecía tomando el brazo del rubio con el que estaba retirando el sello, el pequeño rubio arrogantemente y sin tomarle importancia a la persona que lo detuvo liberó el sello de la jaula con gran velocidad. En eso el gran zorro salía empujando fuertemente las puertas de la jaula y maliciosamente gritando a todo pulmón que destruiría Konoha para así tomar venganza por haberlo encerrado. Minato, con un rostro de preocupación y miedo, se ponía en guardia mientras el pequeño Naruto solo se reía de la escena pidiéndole a su amigo que dejara de hacer ese tipo de bromas en estos momentos. Kurama con una sonrisa contestaba: aguafiestas, ya me estaba divirtiendo. Minato solo los veía de lejos en shock y con la mandíbula hasta el suelo al ver a su pequeño hijo conversando amistosamente con el Kyuubi como si fueran amigos de toda la vida. Naruto notó la expresión de su padre y sin dudarlo fue a abrazarlo, a lo que este correspondió el abrazo. Aún sorprendido por el comportamiento tan extraño de su hijo, en eso una voz de una mujer salía desde las sombras diciendo: ¿qué está pasando aquí? Naruto, al percatarse de esa persona, fue rápidamente a abrazarla, a lo que ella, llorando, también correspondía tiernamente el abrazo de su pequeño. Al terminar ese momento tan emotivo de madre e hijo, la pelirroja vio al Kyuubi libre y sin dudarlo lo atacó con sus cadenas envolviéndolo. El gran zorro solo susurraba enojado y sin poner resistencia mientras lo sujetaban violentamente. Por eso odió a las mujeres Uzumakis, recordando el golpe que le dio la pequeña Imawari, a lo que el rubio, con una gota estilo anime en su frente, tranquilizaba a su madre al contarle que Kurama era su mejor amigo y era parte de la aldea, así que deberían dejar de tratarlo de esa manera. Después de una conversación larga con sus padres, ellos aún se les notaba muy incrédulos por todo lo que su hijo de 12 años les contaba con seriedad. Al ver que sus padres aún tenían dudas sobre su historia, procedió a levantar su puño y también les pidió a ellos que lo hicieran también para así compartirles varios de sus recuerdos del futuro y así demostrándoles con varias imágenes de su vida anterior hasta el punto de cuando murió a manos del Tsutsuki. Estos veían tristes como su hijo se sacrificaba del mismo modo que ellos lo hicieron. También se sorprendieron al ver a la leyenda del Rokudou Sennin mientras conversaba con su hijo y le daba otra oportunidad de regresar en el tiempo con sus recuerdos intactos. Ellos, al terminar de ver las imágenes, lo abrazaron entre lágrimas al ver por todo lo que había pasado su hijo, sin mencionar que había logrado convertirse en el mejor de los Hokages y así cumpliendo su tan anhelado sueño. También se enteraron sobre su futura y linda nuera, quien era nada menos que la hija de Yashiriana Yuga. La pelirroja entre lágrimas quería conocerla y a sus
futuros nietos, pero sabía bien que no podía hacerlo y fue consolada por su esposo mientras Naruto los observaba con un semblante triste y de impunidad, ya que sus padres habían muerto muy jóvenes. Sinceramente no le parecía justo lo que les pasó, pero sabía muy bien que no podía hacer nada al respecto y que no tardarían en desvanecerse. Kusina, aún con lágrimas, abrazaba a su hijo mientras le decía que viviera una larga vida y que en su segunda oportunidad no desperdiciara ni un solo momento en estar con su familia, porque la vida de un shinobi no es tan larga al estar siempre en peligro. En eso sus padres se despedían orgullosos de su pequeño y entre amables sonrisas miraban al gran zorro, dejándolo en sus manos, a lo que este entendió asistiendo. Fin del flashback. Ya solo faltaba una semana para que la invasión a Konoha suceda y el rubio tenía la confianza que esta vez no habría bajas para la aldea, inclusive si Orochimaru llegara a ser un gran peligro para todos, él no dudaría en asesinarlo en el acto. Mientras tanto, en otros lugares los demás genin entrenaban como locos y sin descanso, en especial Hinata, quien con toda su fuerza y habilidades ganadas por el entrenamiento de su enamorado rubio tenía a su padre en problemas. Durante su duelo de entrenamiento, se podía ver cómo el Hyuga mayor trataba de desviar los intensos golpes de su hija. Los impactos eran tan fuertes que los choques de los golpes de chakras de sus palmas sonaban por todo el dojo. Él no podía creer que su hija, a la que él había considerado débil, tuviera tal nivel. Inclusive su mirada había cambiado. Ya no se veía tan indecisa ni temerosa durante los combates, ahora eran de una shinobi enfocada en combatir y vencer. Se preguntaba si el hijo de Minato y Kusina era el culpable del cambio tan radical de su hija. Por un lado, se sentía aliviado de que su hija mayor fuera extremadamente fuerte, no solo en fuerza, sino en espíritu combativo. Siempre le había preocupado lo tímida que era, y la única solución que se le había ocurrido para ayudarla era tratarla fríamente y ser más estricto con ella. Después del entrenamiento, y así le comentaba a su hija que no se confiara y que aún era muy inexperta en combate. Solo un pequeño error podría hacerla perder y fracasar, a lo que ella, con una sonrisa amable hacia una reverencia, agradeciéndole por sus consejos y por esas semanas de entrenamiento. Mientras tanto, en otra parte, a las afueras de Konoha, se encontraba un terreno lleno de cráteres a consecuencia de los golpes y patadas del experto en taijutsu, quien se encontraba en su quinta puerta abierta. Gai Sensei se encontraba emocionado al ver que su adorado alumno ya podía manejar la cuarta puerta sin tener los efectos secundarios, pero le preocupaba la quinta puerta. Aún así, le sorprendía por el gran avance que había tenido en tan poco tiempo. Pensó que se debía por la motivación de enfrentarse al discípulo de su rival, quien demostró una gran superioridad en las semifinales. Mientras tanto, en otro lugar a lo lejos, en unas montañas, se encontraba Sasuke, quien entrenaba junto a Kakashi, a lo que este último estaba sorprendido por el nivel que mostraba, y Uchiha incluso pudo notar un incremento en el chakra del pelinegro Y. Se preguntaba si era por el sello maldito, que por algún motivo ya no le molestaba al Uchiha. Incluso podría decirse que el sello había mejorado desde que Naruto puso su mano en él, y eso el Peliplata tenía que averiguarlo más adelante. Al interrogar al rubio, cambio de escena en Konoha, el tercer Hokage conversaba con Anko en su oficina. Hokage-sama, discúlpeme, yo la Pelimorada, con un semblante serio y decaído, decía, a lo que recibió una contestación del anciano Hokage. ¿Aún te sientes culpable por haber perdido la batalla en el bosque de la muerte, verdad? Anko, ya no te preocupes, tú no tienes la culpa, Anko. Con una voz decaída y de preocupación respondía que solo él y los otros dos Sannin podrían enfrentarse en estos momentos a Orochimaru, y que ningún otro shinobi de la aldea podría hacerle frente en estos momentos. Ella volteó a ver el retrato del cuarto Hokage, preguntándose que si al menos estuviera vivo Minato-sama. El tercero, con una sonrisa, contestaba mientras recordaba a Naruto que no todo estaba perdido y que posiblemente habría alguien tan sorprendente como Minato en estos momentos ahí afuera, así que no podrían perder las esperanzas. Anko solamente asentía respetuosamente, pero rápidamente se le vino a la mente aquella ocasión donde encontró a su ex-sensei herido por algún shinobi durante el segundo examen, y tal vez esa persona era la esperanza que dio a entender el Hokage. Antes de preguntarle al Sandaime, este se había ido de la oficina. En la azotea del edificio Hokage se encontraba Iruka impartiendo una clase sobre los monumentos Hokages, quienes sus alumnos emocionados, incluido Konohamaru, le preguntaban
sobre quién sería el próximo quinto Hokage, a lo que este como broma les decía que él tomaría el lugar del siguiente Hokage, a lo que una voz alegre se escuchaba haciendo voltear a Iruka y a sus estudiantes, a lo que estos se sorprendieron al ver al Sandaime. Iruka rápidamente empezó a presentarlo como un gran genio y estratega desde sus inicios, a lo que sus alumnos dudaban al decir que se veía muy débil ahora y extremadamente viejo, así que sinceramente ellos podrían derrotarlo para así tomar el título de Hokage, a lo que esos comentarios hicieron molestar a Iruka por la falta de respeto al Hokage, pero el anciano sonreía al decir que le alegraba el entusiasmo de los jóvenes y diciendo que posiblemente entre ellos esté un próximo Hokage en algún futuro cercano, y con un rostro de seriedad mencionaba que era un camino difícil y a veces conlleva muchos sacrificios, pero lo más importante que nunca deberían de olvidar es de proteger a sus seres queridos, y que para un Hokage la aldea era su familia. Eso hizo que los niños sintieran admiración y un profundo respeto hacia su Hokage. En ese momento en el país del viento, Baki se reunía con el Kazekage junto a otros shinobis de altos mandos para informar sobre las medidas de seguridad en Konoha y así planear bien su invasión. Al terminar, Baki se dirigió a avisar a su equipo sobre las decisiones tomadas con el Kazekage. En otro lugar, Naruto y Jiraiya habían llegado a la aldea de Konoha 2 días antes de las finales para así reunirse con él Sandaime para repasar el plan del contraataque en contra de la invasión de la serpiente. Esos 2 días se dedicaron a repasar los últimos detalles. Por fin había llegado el día tan esperado, donde un Naruto pensativo se dirigía hacia el estadio sin darse cuenta que había alguien esperándolo en medio de la calle, y esa era la tierna Hinata. A ella, sin esperar, se balanceó hacia su enamorado, a lo que este sorprendido la abrazó y preguntándole qué estaba haciendo en el centro de la calle, a lo que ella contestaba un poco nerviosa que quería ir junto a él, ya que era la primera vez que se encuentran después de un mes de no verse. Naruto le sonrió y tomándole de la mano siguieron su camino. Mientras iban caminando no paraban de conversar del duro entrenamiento que habían hecho, sobre todo Naruto, quien no paraba de interrogarla si se encontraba bien en enfrentarse a su primo Neji, a lo que Hinata aún con nerviosismo contestaba: Neji es el genio del clan Hyuga y sé muy bien de lo que es capaz, pero en este tiempo me he preparado para este momento y no pienso dejárselo tan fácil si es que me vence. Naruto con su ya típica sonrisa respondía: Hinata, ya no eres la misma chica que conocí, siempre pensé que eras una chica tímida y extraña, en pocas palabras un bicho raro, aunque ese tipo de personas no me desagradan. Pero la peliazul al escucharlo se sorprendió y aún sonrojada seguía escuchando al rubio, quien aún le faltaba por decir algo. Ahora te conozco aún más, Ina Chan, y he conocido muchas más facetas de ti que hacen que me sorprendas cada día. El rubio al decir esas palabras recordaba con nostalgia varias cosas de su pasado donde Hinata aparecía junto a él. Ellos no se habían percatado, pero ya estaban en la entrada del estadio y sin más se desearon suerte entre ambos, abrazándose amorosamente. Naruto-kun, esforcémonos y demos lo mejor, dijo Hinata con una sonrisa gentil mientras deshacían el abrazo y caminaban al centro de la arena. Ahora vemos a los 9 participantes en medio de la arena mientras las multitudes de espectadores los observaban. Párense derechos. Toda esa gente vino a verlos pelear, procuren darles un buen espectáculo. Las reglas serán las mismas que en las preliminares, todos vayan a la zona de participantes, solo quédense Hinata, Hyuga y Neji. Hyuga, dijo Hayate con seriedad, para los espectadores este encuentro prometía demasiado al ser los dos del clan más fuerte de la aldea de Konoha, lo que unía. Así le comentaba a su hija menor que observará bien a su hermana mayor, a lo que Hanabi, con dudas de lo que decía su padre, respondía: padre, hace tiempo me dijiste que mi primo Neji era el genio del clan, ¿no es verdad? Así que no creo que mi hermana sea capaz de vencerlo en combate. Y así sin decir ninguna palabra más dirigió su vista hasta su hija mayor en la arena, en el centro del estadio. Neji con una sonrisa de superioridad hablaba: nunca esperé que usted y yo nos enfrentáramos en un sitio así, Hinata-sama, solo le daré una advertencia para que la rama principal no sea dañada en su reputación por su derrota ante mí. A lo que Hinata con seriedad en su rostro respondía: y eso sería mi renuncia al duelo, ¿verdad, Neji-san? Pero siento decepcionarte, no me retiraré ya que este es mi camino ninja. Naruto en el área de espera de los participantes sonreía por las palabras de su Ina-chan, pero en ese momento salió de sus pensamientos cuando Rogue se
Le acerco preguntándole que debería estar preparado por algún problema durante la batalla de su amiga y así empezando a contarle sobre el odio entre las ramas del clan Hyuga. Mientras contaba la historia los demás genin que estaban presentes escuchaban con atención al chico del spandex verde, sobre todo al decir que su compañero de equipo era el genin más fuerte de Konoha, pero todos se sorprendieron al ver al rubio tranquilo y sonriendo diciendo que su Ina-chan ganaría, a lo que todos observaron la batalla que ya había comenzado. No había pasado ni unos minutos y todos ya estaban sorprendidos de los ataques de palma de los dos jóvenes Hyugas. Ninguno retrocedía a las embestidas del contrincante, pero cada segundo que pasaba lentamente Neji empezaba a retroceder y cada golpe que recibía de la peliazul hacía que sintiera un gran dolor en sus brazos. Él no podía creer la fuerza tan monstruosa de la chica, inclusive lo estaba superando en velocidad. Decidió saltar hacia atrás mientras tomaba su pose de combate por su mente. Pasaban muchas preguntas y la principal era ¿qué estaba pasando? Hinata decidió lanzar varias shuriken y kunai hacia su primo, a lo que este, al ver tal precisión de puntería de Hinata y no poder esquivar bien la mayoría de las armas, decidió hacer la rotación Akeshi Kaiten, así sorprendiendo a Yashi y a Hanabi, inclusive a la mayoría de los espectadores que conocían la técnica de tal nivel. Neji al terminar de girar tomó algunos shuriken que Hinata había lanzado y junto con las suyas devolvió los lanzamientos. Pero grande fue su sorpresa al ver a Hinata girar y recrear el Akeshi Kaiten de un mayor nivel. Esa acción dejó boquiabiertos a los espectadores, incluso a varios del clan Hyuga que estaban en la arena. Neji enfadado empezó a gritar, ¿cómo está pasando esto? Si tu destino es perder ante mí y ser la deshonra del clan Hyuga. Hinata respiró hondo y contestaba con seriedad, yo conozco bien tu historia Neji-san, no sabes cómo desearía cambiar las tradiciones del clan y así calmar tu sufrimiento que tanto te ha dañado. Al escuchar tales palabras, Neji con un instinto asesino se dirigía hacia Hinata, gritando eufórico, cállate. Un integrante de la rama principal nunca me entenderá. Así. Neji utilizando las 64 palmas, Ake Rokugen SH, pero no contaba con que Hinata de nuevo contestaría con el mismo jutsu, así chocando las dos técnicas, pero el jutsu de la peliazul era como si desviara los golpes de Neji, dejándolo de nuevo humillado. Y no solo era él, Hanabi quien se le notaba en shock y sin parpadear no podía creer el tal nivel de su hermana mayor, mientras en la arena al ser repelido de nuevo Neji volvió a tomar una distancia más segura. En el área de los genin todos estaban sorprendidos por el gran poder de los Hyugas, aunque el más sorprendido fue Rogle, quien veía a su compañero acorralado y presionado. Era la primera vez que lo veía así, mientras en las gradas Tenten y Gai miraban aún sin comprender qué estaba pasando. La chica de las armas, quien ya se había enfrentado a Hinata en semifinales, nunca pensó que su compañero estuviera en problemas también. Kiba, quien estaba vendado por la paliza de las semifinales, veía con escalofríos a Hinata y sonreía diciendo que ya no se haría el tonto con ella, ni mucho menos meterse con el rubio. Kurena y acompañado de Asuma no estaban mejor al ver tal pelea de la peliazul, inclusive Ino y Sakura, quienes veían el progreso de la Hyuga, las hizo pensar en esforzarse aún más en el futuro, en la arena. ¿Por qué estás tan obsesionado con el destino Neji-san? Preguntó Hinata. Por la culpa de la rama principal, respondió Neji con odio. Sé muy bien las leyes del clan Neji-san, pero si sigues guardando rencor solo te harás daño a ti mismo, contestaba Hinata. ¿Piensas que mi odio a los de la rama principal es tan superficial, porque nos tratan como peones a los de la rama secundaria? Contestó Neji, así contándole la historia de la muerte de su padre, así todos los presentes escuchando la trágica historia. Lo siento, no lo sabía. Pensé que tu padre había muerto en una misión, pero esto es inhumano. Yo lo siento. Por mi culpa, comentó Hinata con sus ojos llorosos al escuchar que por su culpa habían matado a su tío. No te confundas, Hinata-sama, yo no te culpo solo a ti, sino culpo a toda la rama principal. Pero ahora entiendes que no puedes escapar de tu destino, dijo Neji sonriendo con odio en sus palabras. En estos momentos solo quiero aliviar tu sufrimiento Neji-san. Como dije antes, las tradiciones y las leyes del clan han causado dolor y sufrimiento, pero alguien me enseñó que puedes cambiar, si tú lo decides, respondió Hinata segura. Jaja, no sabe lo que se siente estar marcado desde el nacimiento, princesa Hyuga. Nunca entenderás, comentó Neji serio. Claro que lo sé, Nisan, pero no me quedaré
con los brazos cruzados mientras me humillan y me dicen fracasada. Sé muy bien que aún tengo un largo camino por recorrer, pero algún día cambiaré y demostraré lo que valgo, respondió Hinata recordando cómo la tachaban de débil y era menospreciada por su familia. Parece que tendré que enseñarle que no se puede cambiar el destino. Hinata Sama. Neji se puso de nuevo en posición de pelea. Hinata poco a poco empezaba a acercarse hasta que decidió hacer un clon de sombra. Neji se quedó inquieto al no saber qué haría con ese clon, pero se sorprendió cuando la Hyuga se lanzó hacia él y vio como el clon se ponía al lado de ella, ponía sus manos en la mano derecha de la Hinata real y un resplandor circular aparecía. En ese momento reinó un gran silencio en el estadio y el causante de ese silencio era el gran jutsu que la mayoría de los que estaban presentes conocían muy bien, la técnica del Yondaime, el Rasengan. Neji, al sentir un gran peligro, decidió girar y crear su Akeshi Kaiten, pero al recibir la técnica de la Hyuga se creó una gran explosión que hizo a todos sorprenderse y al disiparse el polvo al ver a la Hyuga en la tratando de mantenerse en pie. Mientras tanto Neji se encontraba inconsciente dentro de un cráter. Hayate, al ver que Neji decidió darle la victoria a Hinata, quien solo se le veía exhausta, el Sandaime con una sonrisa pensaba, ya nada me sorprende y mucho menos por la futura esposa del séptimo Hokage, Orochimaru, quien estaba al lado del Hokage disfrazado del Kazekage. Se encontraba sorprendido de ver esa técnica tan mortal recreada por segunda vez por un simple genin, y así recordando al pequeño rubio en el Bosque de la Muerte. Veo que tu aldea tiene un gran potencial en sus jóvenes shinobis. El Sandaime solo asintió mientras sonreía del cumplido de su ex estudiante. Continuará.